Le invito a que abra su Biblia. En el Antiguo Testamento vamos a leer en el libro de Daniel, en el capítulo 1. Mientras usted busca la palabra del Señor, yo tengo que bendecir a mi Dios en esta mañana. Tengo que darle gracias a Dios por su inmenso amor, su inmensa bondad, la inmensa misericordia que ha tenido para conmigo. Después de un largo tiempo, Dios me ha permitido volver nuevamente a este lugar. Tengo que agradecerle a Dios y tengo que darle gracias a muchos de ustedes que siempre estuvieron conmigo, que cada miércoles se reunían para orar junto conmigo. Que Dios les bendiga. Sus oraciones siempre irán conmigo y mi familia. Dios es bueno. Y todo lo que Él hace es bueno. Aunque a veces no podamos explicarlo, pero lo que Él hace es bueno. Así que tengo que bendecir y glorificar a Dios por eso. Tengo que darle gracias a Dios por mi compañera, que ha estado conmigo en los terrenos o en los tramos buenos y también cuando nos ha tocado caminar en valle de sombra de muerte. Que Dios te bendiga, mi amor. Es bueno bendecir a Dios. Es bueno glorificar su nombre. Y también tengo que agradecer al pastor Samuel Colombí por invitarme a ser parte de su ministerio. Que el Señor le bendiga en esta hora donde quiera que Él se encuentre. Vamos entonces a la palabra de Dios. Hoy día vamos a hablar acerca de convicciones. Vamos a ver qué es una convicción. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Si lo ha encontrado, le damos lectura a la palabra de Dios. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó a los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que les criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrad, a Misael Mesad y a Azarías Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se les obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea en vuestros rostros más pálidos que la de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel
a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbre a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración, de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consistió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevó la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Venimos a ti esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Venimos a través del camino nuevo que marcó Él para nosotros en la cruz. Señor, estamos esta mañana frente a tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos hables. Queremos que tu palabra, Señor, Dios mío, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tu palabra, Señor, que es vida. Tu palabra que es más dulce que la miel que destila del panal. Señor, habla nuestras vidas, abre nuestras mentes y corazones. Señor, que estos estén predispuestos para escuchar tu palabra. Que tu Santo Espíritu nos dirija en el estudio de ella. Señor, humildemente, te pido que tú me uses como un canal de bendición esta mañana en beneficio de tu pueblo. Que nunca olvide que yo soy un siervo, que tú eres el dueño de la iglesia, que yo soy amigo del esposo, que tú eres el esposo. Gracias, Padre. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos que vamos a hablar de las convicciones que rigen nuestra vida. Porque nuestras convicciones revelan lo que para nosotros es importante. Vivimos en un tiempo en que la mayoría de las personas se rigen por preferencias en lugar de convicciones. Convicciones bíblicas que les arraiguen a Dios, a su voluntad y a su plan para nuestras vidas. Ahora, ¿qué es una convicción? ¿Qué es convicción? Dice el diccionario que convicción viene del latín convicciones y es una idea u opiniones religiosas, éticas y políticas a la que uno está fuertemente adherido. Comúnmente se dice que es la certeza de lo que se piensa o se siente. Convicción en realidad es mucho más que esto, porque tus convicciones incluyen valores, compromisos y motivaciones. Howard Hendricks dijo: una convicción es algo por lo que tú argumentarás. Dijo, una creencia, es algo por lo que tú argumentarás. Pero una convicción es algo por lo que tú morirás. Una convicción es algo que te lleva a dar tu vida por ello. Los apóstoles tenían, y los primeros cristianos tenían convicciones tan arraigadas que fueron capaces de ir al sacrificio por sus convicciones.
Convicción. Es la verdad de Dios morando en nosotros. La verdad es que si nosotros hemos de vivir una vida piadosa, debemos tener firmes convicciones bíblicas. La palabra de Dios es un ancla inconmovible en las tormentas de la vida, que nos ayudarán a enfrentar cualquier idea errónea que confrontemos en nuestro camino. Vivimos en un tiempo difícil, que está plagado de ideas erróneas. Y si no tenemos convicciones sólidas, entonces vamos a naufragar. No podemos vivir una vida de éxito, si no tenemos convicciones arraigadas en la palabra del Señor. Cuando no tenemos convicciones arraigadas en la palabra del Señor, somos, como dice Santiago, como nubes que van y vienen. Por eso es importante que tengamos convicciones sólidas, convicciones inconmovibles. Si queremos que nuestras futuras generaciones sobrevivan en esta sociedad, debemos edificar su vida con principios bíblicos, a fin de que cuando ellos salgan de casa, cuando no estén en casa, no solo puedan recordar lo que escucharon, lo que les enseñamos, sino también puedan cimentar lo que nos vieron hacer. Dice Proverbio, enseña al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, se apartará de él. Pablo le recuerda a Timoteo acerca de su fe. Dice, porque tengo presente la fe sincera o no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es decir, si queremos que nuestros hijos se mantengan en la iglesia, si queremos que los jóvenes crezcan en la iglesia, no podemos darle leche todos los días. Tenemos que cimentarlos en la palabra de Dios, que queden convicciones sólidas para que nada ni nadie los pueda mover. Y eso comienza no en la iglesia, eso comienza en el hogar. Si vamos a Deuteronomio, en el capítulo 6, dice el versículo 6, y estas palabras que te mando hoy estarán en tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, la palabra de Dios comienza a sembrarse dentro del hogar. Nosotros somos los que sembramos la palabra de Dios en nuestra vida. Y yo el domingo pasado ponía por ejemplo al pastor Eliseo, que siempre dice y se acuerda de su abuela y de su madre, porque esas mujeres sembraron en su corazón y en su mente la palabra de Dios que permanece para siempre. No podemos pedirle a nuestros jóvenes que crezcan si no enseñamos la palabra de Dios, si no sembramos la palabra de Dios en sus mentes y corazones. Esta mañana tenemos el ejemplo
de estos 4 jóvenes, Daniel, y sus compañeros. Sus circunstancias eran totalmente negativas. ¿Por qué? Porque fueron llevados prisioneros por Nabucodonosor. Nabucodonosor invade, sitea Israel y se lleva parte de los utensilios del templo y se lleva a estos muchachos. No solo a esos, sino a otros más. ¿Cuál fue la causa? Israel desobedeció el mandato y la palabra de Dios. Dios había hablado a ellos, pero al morir el rey Salomón, su hijo Roboam asciende al trono, pero no hizo lo mejor. E Israel se divide en el reino del norte, capital Samaria, y en el reino del sur, Judá o Jerusalén. Israel, en el año 725, fue hecho prisionero por Asiria. Y 125 años más tarde, Nabucodonosor sitea Jerusalén y se lo lleva. La desobediencia siempre produce malos resultados. A Israel tiene que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y aparece en el horizonte el instrumento que Dios había profetizado cientos de años antes por medio del profeta Isaías, que iba a usar para corregir, para castigar a Israel por su desobediencia. Comienza el imperio neobabilónico con Nabopolassar, el padre de Nabucodonosor. Pero en el año 605, Nabucodonosor, comandando las tribus las tropas de su padre, tiene el gran triunfo en la batalla de Carcamis y somete a las fuerzas asirias y egipcias juntas y sitea Jerusalén y se lleva a estos 4 muchachos. Esta fue la primera incursión. Luego vuelve en el 497 y en ese van 10.000 judíos, van 10.000 personas al exilio. Y entre esos va el profeta Ezequiel. Y en el año 586 es la última incursión de Nabucodonosor en Jerusalén, la sitea y destruye el templo y quema la ciudad. Vuelvo a insistir, la desobediencia nunca produce buenos resultados. Invertir en la desobediencia es seguro que va a dar malos dividendos. Y estos muchachos van al exilio. Sus circunstancias eran conflictivas. Daniel y sus amigos eran adolescentes cuando fueron llevados a Babilonia. Y en Babilonia sufrieron lo que podríamos llamar un lavado cerebral. Es decir, quisieron borrar toda su personalidad hebrea, su trastorno hebreo. Quisieron borrarlo de sus mentes y corazones. Y comenzaron cambiándole los nombres.
La mayoría de ellos tenían nombres piadosos y se los cambiaron por nombres de sus dioses. Y Daniel, que significa Dios me juzga o Dios es mi juez, le pusieron Balsasar, que significa Bel, protege al rey. A Ananías, que significa el Señor ha sido bondadoso, la gracia del Señor, le pusieron Sadrad, que significa mandato de Acú, o yo soy muy temeroso. Misael, ¿quién es como Dios? Le pusieron Mesad, que significa soy de poca estima, o quién es lo que es Acús. Y por último, Azarías dice, Dios es mi ayudador, por Abed-nego, que es el Dios de la fertilización, nego, y significa brilla, como el ciervo que brilla, o el siervo de Nebo. Comienza un proceso de lavado cerebral y le cambian el nombre y el rey lo manda a estudiar 3 años. En 3 años tenían que aprender toda la cultura de Babilonia. Tenían que aprender el idioma de ellos. Tenían que comer de la comida del rey. Las circunstancias no eran las mejores. Seguramente si hoy día nos tocara, muchos de nosotros transaríamos nuestras creencias y nuestros principios, porque sería de buen agrado. Es decir, no podemos nosotros caerle mal a ellos. Nosotros no podemos caerle mal al mundo, tenemos que atraer al mundo. Entonces tenemos que diluir la palabra de Dios para que el mundo no se sienta ofendido. Porque a lo mejor si no hablamos aquí la palabra de Dios como corresponde, mucha gente se va a sentir mal y se va a perder. Pero tenemos que trazar la palabra de Dios porque ese que se va a ir está perdido. Mientras no acepte a Jesús como su Salvador personal, está perdido. Porque la única manera de poder entrar al reino de Dios es naciendo de nuevo. Y la única manera de nacer de nuevo es aceptar a Jesús como nuestro único, suficiente y personal Salvador. Estos muchachos se mantuvieron firmes en sus principios porque tenían convicciones sólidas, porque habían criado convicciones sólidas. Es lo mismo que sucede en el día de hoy. Es lo mismo que está sucediendo en este día. Y muchas veces no nos damos cuenta. El enemigo trabaja en 3 áreas para levantar fortalezas en nuestra vida. Fortalezas personales, fortalezas ideológicas y fortalezas cósmicas. ¿Qué es una fortaleza personal? Son áreas de nuestra vida donde Satanás pareciera que tiene ventaja sobre nosotros. Son áreas de nuestra vida donde somos más vulnerables. ¿Cuál es una fortaleza personal? Amargura, apetitos carnales, envidia, codicia, soberbia. Las fortalezas cósmicas son aquellas que dice Pablo en Hebreos 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra
huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En las regiones celestes, o la atmósfera que nos rodea, parece ser la morada de diversas clases de seres espirituales que combaten la causa de Cristo. Pero vamos a hablar en esta mañana y nos vamos a detener un poco más en las fortalezas ideológicas, que es donde realmente el enemigo está trabajando en este tiempo. Y trabaja en el colegio con principios darwinistas. Dios no creó el mundo porque Dios no existe. Vinimos a aparecer como un accidente. Pertenecemos a la evolución. El que cree en Dios está atrasado. Especialmente los hermanos cubanos tuvieron mucho la experiencia en la educación cuando el comunismo quiso adoctrinarlos. ¿Cuántos que estaban en la iglesia, que iban a la iglesia, que participaban de la iglesia, transaron sus principios porque no tenían convicciones sólidas, porque no tenían la palabra de Dios arraigada en sus corazones? Las convicciones ideológicas son sistemas de pensamientos e ideas incorporadas a la cultura, los cuales ejercen presión sobre los miembros de dicha cultura. La Biblia los denomina mundo. Ya nuestros jóvenes le dicen, mira, hoy día se puede participar, se puede practicar el sexo libre. Y te comienzan a meter la idea. Lo más actual es el matrimonio entre homosexuales. Y te van diciendo, y aparece en el periódico, y aparece en el noticiero, y aparece en los programas de talk shop. Es decir, eso no es pecado porque el amor es el amor, no importa. El amor es el amor, pero el amor de Dios ha sido derramado a través de Jesucristo. Y tú y yo tenemos que mantenernos firmes. Son principios que están cada día metiendo, cada día. Toda una sociedad comienza a reconocer estos principios. Y usted dirá, no. Y hay iglesias que se dicen cristianas, que hoy día aceptan el matrimonio homosexual y casan homosexuales. Los principios ideológicos, las fortalezas ideológicas comienzan a funcionar. Y el enemigo, lo que le hace al hombre, a través de la carne, se lo hace al mundo, se lo hace a la sociedad a través del mundo. Por eso que el apóstol Pablo dice, no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a la filosofía, a la idea de este siglo. Necesitamos tener convicciones sólidas, convicciones arraigadas en la palabra de Dios, que aunque te digan que somos intolerantes, que somos fanáticos, que somos homofóbicos, pero la palabra de Dios dice una cosa y la palabra de Dios es por siempre. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Tenemos que tener convicciones sólidas. Tenemos que vivir de acuerdo a nuestras convicciones. No puedo vivir de acuerdo a mis circunstancias. Porque si vivo de acuerdo a mis circunstancias, entonces no podré disfrutar la vida abundante que Cristo Jesús trajo para nosotros.
llueva o salga el sol, yo soy igual. Porque tengo convicciones. Pero hay gente que vive de acuerdo a cómo se levanta en la mañana. Si se levantó con el pie izquierdo, la cosa está mala. No. Como hijos de Dios, nos paramos en la palabra de Dios y le dejamos los resultados a Dios. Eso fue lo que hicieron estos tres muchachos. Ahora, ¿cómo podemos vencer todas estas cosas? No las podemos vencer por lo mucho que sepamos o por los títulos que tengamos. No lo puedo vencer por lo pío o devoto que soy. Para poder vencer esto, tenemos que estar arraigados en la palabra de Dios. Dice Juan, en la primera de Juan, en el capítulo 5, primera de Juan, capítulo 5. Versículos. Vamos a leer el versículo 4. Pero dice, porque todo lo que ves nacido de nuevo, o lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Ahora, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree firmemente en Jesús, el Hijo de Dios. No podemos vencer al mundo de otra manera. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Una fe inquebrantable, una fe fundada en la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír de la palabra de Dios. La palabra de Dios trazada correctamente. Como dice Pablo a Timoteo, instruye, dice, predica la palabra, enseña, redarguye, exhorta, etc. Esa es la palabra que tenemos que escuchar en esta hora. La palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Cuatro muchachos en un mundo desconocido para ellos, pero que mantuvieron su fe. Se mantuvieron incólumes. ¿Cuántos transamos por fe? ¿Cuánto transamos nuestros principios? Daniel y sus tres amigos no hicieron concesiones. Daniel, Sadrach y Abednego, Mesach y Abednego conocían la palabra de Dios referente a la preparación de las comidas, en las leyes judías, a no comer y beber nada que hubiese sido ofrecido a un ídolo. Éxodo 14, 12, 16. La devoción a su Dios, Jehová, estaba tan arraigada en sus mentes que ellos tenían una actitud completamente distinta en torno a la situación. Daniel le rogó a su jefe que le diera la oportunidad de comer legumbres por 10 días. Al cabo del tiempo la apariencia de ellos lucía mejor. Es decir, estaban ellos desobedeciendo la orden de Nabucodonosor. Eso le podía costar la vida. Como le dijo Aspenaz, es decir, si yo hago esto, ustedes están poniendo mi cabeza. Esa fue una prueba de sus convicciones.
Job dijo, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque él me matare, en él esperaré. Es decir, mis principios, mis convicciones, mi fe no se tranza, no se vende, no se cambia, porque Dios no cambia. Porque Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Él es el principio y el fin, es el alfa y el omega. Él es el todopoderoso y Él no me dejará caer. Él me guardará en el hueco de su mano. ¿Qué clase de hombre fue Daniel? Daniel fue un hombre valiente. Decidió honrar las leyes de Dios a rehusarle la comida del rey. Y como decía anteriormente, Daniel y sus amigos pudieron haber perdido sus vidas, pero ellos sabían que un compromiso conduce a otro compromiso. Si lo hiciste ahora, ¿por qué no lo puedes hacer ahora, después? Si lo hiciste ahora, ¿por qué no lo puedes hacer? Si ya lo hiciste una vez, te va a decir el mundo. Un pecado conduce a otro pecado. Y ese pecado te conduce a la separación de Dios. Porque el pecado levanta barreras entre Dios y nosotros. Es por eso que necesitamos mantener nuestras convicciones. Y Daniel fue un hombre valiente porque mantuvo sus convicciones. Fue un hombre de fe. Confió que Dios haría posible que la apariencia de ellos fuera mejor y que sus mentes fueran las más brillantes entre los mejores al proponer la prueba de legumbre por 10 días. Fue un hombre de humildad, ganó el favor de su jefe con una actitud modesta y respetuosa. El pedirle permiso para comer únicamente verduras y agua. Fue un hombre de principios. Tomó la determinación de obedecer al Señor y dejarle las consecuencias en sus manos. Al tener creencias que no sucumbieron bajo las preferencias de la realeza. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, que no se les obligase a contaminarse. Aunque él me matare, en él esperaré. Tenemos que mantener nuestra fe, nuestra seguridad. Tenemos que creerle a Dios. Venimos aquí y estamos aquí. Y decimos que creemos en Dios. Pero cuando viene la hora de la prueba, la dificultad, muchas veces no le creemos a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Lo que necesitamos es creerle a Dios. Creerle a Dios que Él está en control. Creerle a Dios que aunque el techo parece que se baja y las murallas se juntan y parece que hacen presión sobre nosotros, tenemos que creer lo que dice la palabra de Dios, que Él está como poderoso gigante para defendernos. Él está como poderoso gigante para defenderte a ti y a mí. Porque tú y yo somos lo más preciado para Él. Porque por ti Él dio a su Hijo. Porque por ti Él vino, sufrió y murió en la cruz del Calvario. Porque por ti resucitó y porque por ti intercede día a día ante el Padre. No hay nada que Él no podría hacer por uno de nosotros.
No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. No hay puerta que no pueda abrir. No hay problema que no pueda solucionar. No hay enfermedad que no pueda sanar. No hay demonio que pueda vencer. Él lo hará todo por ti, porque para Él tú eres la niña de sus ojos. Es por eso que necesitamos tener convicciones sólidas. Ellos fueron promovidos a posiciones de honra. Cuando Daniel, Ananías, Misael y Azarías entraron al servicio del rey Nabucodonosor, los encontró 10 veces mejores que otros hombres. Más tarde el profeta se distinguió de entre los 120 funcionarios gubernamentales por su servicio excelente. Dios le dio una larga vida, porque Daniel era un hombre de convicciones sólidas. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el versículo 30, dice Dios que Él honra a quienes le honran. Yo honro a quien me honran. Si yo quiero ser honrado por Dios, si yo quiero tener la honra de Dios, yo tengo que comenzar honrando a Dios. Hay muchos que quieren morir por Dios. Hay muchos que dicen que quieren morir por Dios, pero hay muy pocos que quieren vivir para Dios. Y tenemos que empezar a vivir para Dios, para luego morir por Dios. Gracias, nuestras convicciones. Y fueron probados en todo lugar. Pero ellos, donde fueron, llevaron sus convicciones. Daniel valientemente interpretó el sueño de Nabucodonosor y le dijo de su soberbia, le dijo de su orgullo, de su vanidad. Él era el emperador, era el hombre más importante en el mundo conocido de aquel entonces. Pero Daniel no tuvo temor de decirle lo que Dios dijo que le dijera. El profeta declaró a Belsasar en el año 539, le dijo: hoy, esta noche, tu reino llega a su fin. Cuando aparece la mano en la muralla y escribe: Mene, mene, tekel, peres, uparsin, ha sido pesado en balanza y ha sido hallado falta. Y esta noche tu reino es entregado a los medos y a los persas. Y Ciro se toma Babilonia. Sadrad, Mesach y Abednego rechazaron inclinarse ante la estatua de Nabucodonosor. Y le dijeron que si no lo hacían, iban a ser echados al horno de fuego ardiente. ¿Y ellos qué respondieron? No adoraremos tu estatua. Es lo que necesitamos en el día de hoy. Lo que necesitamos en el día de hoy es justamente eso. Necesitamos gente como Daniel, gente como Sadrach, como Mesach y Abednego, que a pesar de estar en un ambiente hostil, a pesar de que sus circunstancias no eran las mejores, no se contaminaron con la comida del rey. Necesitamos jóvenes y señoritas, necesitamos mujeres y hombres que no se contaminen con la comida del rey. Que no beban del vino del rey. Necesitamos hombres y mujeres jóvenes que tengan convicciones sólidas en la palabra de Dios, que se puedan arriesgar y dejar a Dios los resultados. Dios te llamó a ti y a mí para cambiar el mundo.
Somos instrumentos de cambio en las manos de Dios. Somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Si hay oscuridad, es por falta de luz. Si la sociedad no se preserva, es porque falta el preservante. Dios quiere que realmente tú y yo tomemos nuestro lugar. Dios quiere esta mañana que tú y yo tomemos nuestro lugar, que cada uno de nosotros tome su lugar. Y cuando tú y yo tomemos nuestro lugar, estas bancas no pueden estar vacías. Ese lugar no puede estar vacío. Ese lugar no puede estar vacío, ahí no puede estar vacío. Porque tú y yo traeremos a otro a la bondad de Dios, a la misericordia de Dios. Tú y yo tenemos que llevar el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Es nuestra responsabilidad, es tu responsabilidad y mi responsabilidad como hijos de Dios, de llevarles a otro la palabra de verdad. El Evangelio es buenas nuevas, no nos guardemos las buenas nuevas, comuniquemos las nuevas. Que el Señor nos bendiga esta mañana. A lo mejor usted esperaba otro mensaje. Pero ¿sabe una cosa? Dios nos ama. Amén. Y porque Dios nos ama, nos llama a la realidad. Y porque Dios nos ama, esta mañana dice: Iglesia Resurrección, despierta, ven a la realidad, yo estoy cerca. Hay muchos que se pierden, hay muchos que sufren, hay muchos que no tienen esperanza. Llévale la esperanza, llévale la buena noticia. Dile que Cristo aún salva, dile que su mano no se ha cortado para salvar, para sanar, para levantar al caído. A menos que tú no lo hagas. A menos que tú lo hagas, hermanos, esa gente se perderá. Tú eres y yo soy el vehículo que Dios tiene para proclamar sus verdades. Reflexionemos. Verémonos hacia adentro y veamos qué estoy haciendo. Señor, estoy ocupando el lugar, mi lugar en la trinchera. Señor, estoy haciendo lo que tú me llamaste a hacer. Mientras el grupo de alabanza se prepara, yo quiero invitarte. Yo quiero invitarte a ti. Que te hagas un autoexamen. Y si ese autoexamen no es positivo, yo te estoy invitando a que dejes tu banca y vengas a los pies del Señor. Vengas a sus pies y dígale: Señor, hasta hoy no he hecho lo que tú quieres, pero quiero reencontrarme contigo. Quiero, Señor, que tú me des la capacidad, que tú me des la fuerza para desde hoy en adelante enamorarme más de ti y a decirle a otros acerca del amor tuyo.
si tú no estás haciendo lo que debes hacer, yo te invito a que vengas a los pies del Señor. Si a ti te cuesta venir el día domingo a la iglesia, y hay cosas que te dejan en casa, yo te invito a que vengas a la presencia del Señor y le digas: Señor, aquí quiero reencontrarme contigo. Tu palabra dice que tú, Señor, aún estás en capacidad de restaurarnos. Yo quiero esta mañana ser restaurado. Yo quiero que tú me levantes. Yo quiero, Señor, que tú seas conmigo. Yo creo que tú infundas nuevo aliento en mi vida. Que tú infundas poder en mi vida. El poder para poder tener convicciones que soporten los embates del enemigo. Que soporten las luchas que tengo que tener. Dios hace las grandes cosas con la gente que se humilla a Él. Él hace las grandes cosas con los valientes. Vamos a orar. Padre, venimos a ti en esta hora. Y venimos tal cual somos, Señor. Venimos con nuestras flaquezas, nuestras necesidades, con nuestras carencias, Señor. Reconocemos que hasta el día de hoy no hemos sido lo que tú quieres que seamos. Pero, Señor, en esta mañana vengo ante ti y me humillo. Señor, esta mañana quiero decirte: toma mi vida, Señor. Tómame, Señor, y transfórmame, cámbiame, renuévame, restáurame para tu gloria. Hazme el siervo y la sierva que tú quieres que yo sea. Señor, hasta hoy día yo soy el que quiero ser, pero quiero ser en el día de mañana lo que tú quieres que yo sea. Que tu palabra, Señor, vaya grabada en mi corazón, que tu palabra vaya en mi mente y corazón, y tú me des la fuerza para poder ponerla por obra, para poder vivir, Señor, desde hoy de acuerdo a mis convicciones. Obra tú a misericordia. Santo Espíritu de Dios, ministra en cada uno de los que estamos aquí en esta hora, especialmente los que han venido a tu altar. Gracias, infinitas gracias. Toma nuestras vidas y haz de ellas, Señor, instrumentos que te alaben, que te honren y te glorifiquen. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén.